Era la Europa entre los siglos X y XV, cuando el sistema feudal prácticamente estaba en su apogeo. Es decir, estamos hablando de la época alta del sistema feudal. Y que por lo mismo eso significaba que ya estuviera dando lo máximo de él como sistema económico-social y preparara las condiciones para el surgimiento de un nuevo sistema, que en este caso fue el sistema capitalista que predomina hoy día. Entonces, entre esos siglos, a nivel, digamos, de Europa Occidental, estaban habiendo procesos económicos, sociales, muy lentos, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de casi cinco siglos, ¿no? Porque fue a finales del siglo XV que ya empezó prácticamente a dar señales del cambio del sistema feudal al sistema capitalista. Pero en ese periodo de esos siglos, a través de procesos bastante lentos, pero la historia es indetenible, ¿verdad? Es indetenible. Es como el tiempo, inexorable, ¿verdad? En ese periodo se fueron dando las condiciones para que se diera ese tránsito del feudalismo al capitalismo. Y estos indicios los vemos en la formación de las pequeñas ciudades en distintos puntos de Europa occidental, como España, ¿verdad? Francia, Países Bajos, lo que hoy es Holanda, Italia, Rusia, etcétera, ¿no? En estos países se fueron formando pequeñas ciudades que también se le llamaron burgos, de ahí la palabra burguesía. Precisamente en esos pequeños burgos o ciudades es que se empezó a fermentar, podemos decir, el capitalismo, ¿verdad? Porque entre estas ciudades, bueno, que eran ciudades feudales, ¿verdad? Eran ciudades feudales, pero que en ellas albergaban, además de la explotación de los campesinos siervos, porque en el feudalismo la clase dominante eran los terratenientes o los grandes feudalistas, que tenían grandes porciones de tierra, digamos en los arrabales del gran feudo. Ellos ubicaban estratégicamente algunas propiedades de sus siervos para que los defendieran, y ellos tenían pues su hacienda principal, su casona protegida de todos los campesinos siervos. Entonces, en estas ciudades que se formaron en todo esto, en esta parte de Europa Occidental que les mencioné, pues ahí se fueron asentando, además de todo lo que producían los campesinos siervos y que los terratenientes utilizaban, los feudalistas utilizaban para intercambiar y obtener algo de dinero, pues ahí también fueron iniciando a formarse lo que son grupos artesanales, grupos de comerciantes y usureros. Bueno, la usura fue fuerte, pues en la Europa precapitalista fue fuerte el tema del comercio, la usura. Incluso la iglesia en esa época prácticamente condenaba lo que era el comercio, condenaba la usura, condenaba los préstamos, ¿verdad? Lo miraba como algo que no producía nada. En ese momento, el feudalismo, prácticamente la producción era producción del campo. Todo lo que se producía era del campo. Pero bueno, como les decía, en esos pequeños puntos o burgos o ciudades, ahí se fueron concentrando comerciantes que fueron creciendo poco a poco con el intercambio entre estas ciudades, ¿verdad? Fue incrementándose un poco el comercio. Prácticamente ahí estamos hablando del capitalismo comercial.
Y los artesanos prácticamente son el germen de lo que sería más adelante el capitalismo industrial. ¿Se fijan cómo es el asunto? Más o menos. Así es como fue surgiendo el sistema capitalista. Pero esto se detuvo. Estos pequeños intercambios entre estos burgos o ciudades, esto se detuvo a finales del siglo XV con los grandes descubrimientos. En este caso, todos sabemos por historia, ¿no? En 1492 Cristóbal Colón descubre América y otros conquistadores también le dan la vuelta, creo que se llama Vasco de Gama, ¿no? El que le da la vuelta a África y llega más rápido a lo que es la India, la verdadera India que supuestamente buscaba Colón, pero que vino a lo que después le llamaron la India Oriental, o sea, América. ¿Por qué los grandes descubrimientos detuvieron un poco el desarrollo tanto del comercio y por tanto del capitalismo comercial como los artesanos, por lo tanto el capitalismo industrial? ¿Por qué lo detuvieron? Porque las potencias en ese entonces, como eran Europa, ¿verdad? Como eran España, principalmente España. España se iba a convertir incluso en una gran potencia. Más adelante entró al escenario Francia, más adelante entró a la escena Inglaterra. Todos estos países con su expansionismo colonialista, pues lo que hicieron fue prácticamente el saqueo, ¿no? El saqueo de las colonias, del oro, de la plata y por el lado de África, ¿verdad? Tanto portugueses como ingleses y franceses saquearon también las riquezas del continente, pero también empezaron el comercio de esclavos. Surge así la nueva esclavitud. No solo en la antigüedad existió la esclavitud, pues la esclavitud en Grecia, en Roma, sino que aquí vuelve en la etapa alta de la Edad Media, vuelve nuevamente a surgir la esclavitud, nada más que en este caso ya era una esclavitud de sometimiento a los colonizados. Entonces, toda esta situación, ¿verdad? Con este nuevo tipo de esclavitud de los conquistados, de los territorios conquistados, prácticamente, como ya les dije anteriormente, fue un poco lo que detuvo el proceso. Fue lo que detuvo el proceso de desarrollo del capitalismo en Europa Occidental, ¿verdad? A lo interno de Europa Occidental. ¿Por qué? Porque ya los europeos estaban enfrascados. Estas grandes potencias, ¿verdad?, se encontraban ocupados en los territorios ocupados, valga la redundancia, ¿verdad? Que estaban bajo su dominación. En ese momento, repito, España era la que ocupaba como el puesto como la primera potencia mundial. Sin embargo, hay una particularidad interesante, que España siempre como que mantuvo muy protegido lo que es el modo de producción feudal y no dejaba, ¿verdad?, que se desarrollasen ni los artesanos ni el comercio, ¿verdad? Era bien estricta. La monarquía española fue bien estricta en eso, ¿verdad? Entonces ese fue el pecado prácticamente de España, porque mientras ellos estaban encerrados a lo interno del imperio español, surgieron otros como Inglaterra, los mismos portugueses, Francia, los holandeses, que aprovecharon eso, ¿verdad? Y tanto a lo interno como con sus dominios que tuvieron en los territorios ocupados, ya sean en América, África o Asia, ellos también desarrollaron un poco su capitalismo, hay que decirlo, ¿verdad? Desarrollaron su capitalismo, y por eso es que ahí es donde prácticamente, junto con toda la riqueza que extrajeron de las colonias que ellos mantenían bajo su dominio, fue lo que prácticamente le dio auge después para que surgieran las grandes industrias y que floreciera el comercio. Es así como mientras España se mantuvo atrasado, Inglaterra emergió, ¿verdad? Francia emergió, y los holandeses también,
Y de esa manera, prácticamente con el paso del tiempo, España fue quedando relegada a segundo plano y vinieron ya otras nuevas potencias, contradicciones entre ellas siempre, hasta que al final, pues ya en el siglo, qué sé yo, siglo XVIII y XIX, siglo XVIII, prácticamente, sí, XVII y XVIII se impuso Inglaterra como potencia mundial. Y los españoles pues quedaron rezagados y prácticamente después con todos los procesos de descolonización, eso vino a dar más el lastre con el predominio de España, llegando a ser lo que prácticamente España es ahora, ¿verdad? De ser la primera potencia mundial es lo que es ahora, precisamente por esa falta de visión imperialista, podemos decir, que aprovecharon otros como Inglaterra, Francia, Portugal, ¿verdad? Para restarles territorio. Incluso aquí en América hubieron disputas entre Inglaterra y Francia, entre Portugal, entre Inglaterra y España en los territorios en América, ¿verdad? En América. Y bueno, ya sabemos la historia también de las posesiones que tuvo en las 13 colonias, lo que hoy es Estados Unidos. Eso es más o menos cómo es que, de dónde salió toda digamos, la riqueza originaria. Bueno, hay otros autores que le llaman acumulación originaria del capital, es decir, como de dónde surgió toda la riqueza de lo que hoy conocemos como sistema capitalista mundial. Un poco se explica de esa manera. Lamentablemente se explica no solamente por la generación de riqueza a lo interno de los países que se convirtieron en potencias, sino que también por el saqueo, los crímenes, los asesinatos que cometieron en nuestras regiones de América, Asia y Asia. Yo soy el profe Ricardo. Recuerden que si les gusta el video se suscriben al canal y le dan me gusta. Así YouTube va a permitir que el video se publique más, para que llegue más a una audiencia mayor y le sea útil a otra persona. Lo quiero mucho, un abrazo, yo soy Flaco y nos vemos en el próximo video. Bye bye.